Bueno, a continuación va a hablar Daniela Ortiz, Gracias. artista y activista peruana. Su ponencia tiene por título Sanciones, bloqueos, genocidios y bienales. Industria cultural y descolonización en tiempos de agudización imperialista. Voy a tratar de hablar de todo eso. Pero muchísimas gracias por el espacio de palabra y muchísimas gracias también por el espacio de escucha y por la complicidad en el espacio de la mesa. Espero que mi sinceridad no sea tomada en ningún momento como una malcriadez ni como una falta de respeto, pero respondiendo a la urgencia política del momento en el que vivimos, voy a tratar de ser sincera en relación a ciertos planteamientos. También desde mi práctica como artista, que también trabaja con instituciones europeas. Voy a dejar esa imagen mientras hablo. Bueno, yo soy peruana, hace como 15 años me mudé a España con esta imagen de que el arte en mayúsculas está en Europa, ¿no? Y eso, por un lado, es por el sistema colonial del arte que los museos precisamente se han encargado de imponer. Pero por otro lado, y una cuestión que me parece muy importante resaltar en relación a eso, es porque los recursos para hacer arte están en Europa. Y los recursos ahora para descolonizar los museos siguen en Europa, ¿no? Entonces, en ese sentido, era muy importante entender de que ese arte en mayúsculas se da también por un saqueo colonial que concentra los recursos en el contexto europeo y que tiene el poder de determinar qué es el arte, qué es la cultura, y en las últimas décadas esto se da mediante la industria cultural. A mí me parece muy importante diferenciar lo que es el arte, lo que es la cultura, de lo que es la industria cultural, que tiene unos modos de funcionamiento absolutamente capitalistas y que utiliza mayoritariamente recursos públicos que vienen de las clases trabajadoras. Hemos normalizado absolutamente que en el museo tengamos la noción de que nos paga o el Estado o el director del museo como si fuese dinero de su bolsillo, ¿no? O que es dinero público como una abstracción. Ese dinero viene de las clases trabajadoras que con sus impuestos nos pagan a los artistas, a los curadores, a los directores. Por ende, nosotros tenemos que concienciarnos de que trabajamos para ellos. Y cuando digo las clases trabajadoras, me refiero también a la clase trabajadora migrante, muchas veces ni siquiera considerada como tal por parte de las progresistas y las izquierdas acá, pero también proviene del saqueo colonial. Muchos de los recursos económicos, pero también materiales de las colecciones, de los edificios, piensa en la Virreina en Barcelona, vienen directamente del saqueo colonial. Y creo que esa perspectiva como material hay que tenerla en cuenta. Yo cuando vine a vivir a Europa, además de venir por el arte en mayúsculas, también vine con esa imagen que Europa construyó de sí misma, de que es tan superior que ya no es racista, ¿no? Y claro, para mí fue muy impactante, no solamente siendo una persona blanco-mestiza con cierto privilegio, haber vivido la violencia del sistema de control migratorio a través de la ley de extranjería, que básicamente es un proceso judicial para renovar tus papeles, teniendo el privilegio de hablar castellano, de haber estado en una universidad y demás, pero lo que más me impactó fue la realidad de más de 70.000 muertos y desaparecidos en las zonas de frontera y la absoluta pasividad con la que se convive en Europa con eso, incluso, insisto, de ese contexto progresistas de izquierda, vinculados con la cultura y demás, ¿no? Y es por eso que hace algunos años, creo que algunas personas reclamábamos que desde los espacios culturales se dé lugar a pensar desde una perspectiva antirracista y que posiblemente la epistemología decolonial nos podía servir para pensar esa perspectiva antirracista, pero sobre todo para pensar cuál era el rol de la cultura en un contexto de persecución, detención, deportación de personas migrantes y de más de 70.000 muertos en las zonas de fronteras, ¿no? Yo, como siempre digo, el monumento a Colón no solamente es ofensivo por sus representaciones racistas, sino que existe para poder mantener abierto el centro de internamiento de extranjeros. No es piedra muerta, tiene una función ideológica. Y todas las representaciones coloniales están para que esa continuidad colonial, que hoy la vemos mediante el sistema de control migratorio, mediante la persecución, detención y deportación de personas migrantes, mediante la implementación al interior de Europa de todas las políticas de explotación, muerte y violencia del sur, ahora en las fronteras y adentro,
funcionen con absolutamente normalidad, porque ya se construyó el relato que son sujetos inferiores, salvajes, violentos, paternalizables y demás, a los cuales se les puede ejercer todo ese tipo de violencias. Pero, sinceramente, a mí me indigna muchísimo la forma en la que se ha encaminado el debate en relación a la descolonización de los museos. Primero, porque la epistemología decolonial es una epistemología revolucionaria. Es una epistemología que viene de las luchas y que se pensó, se creó y se hicieron esas palabras con la intención de disputar. Las luchas no siempre funcionan, las revoluciones no siempre funcionan, pero cuando muchas de esas epistemologías se han hecho, ha sido con el ímpetu de que sean para crear procesos revolucionarios anticoloniales, antiimperialistas y anticapitalistas también. Tanto hay una frase que a mí me parece muy interesante, sobre todo en estos momentos en donde está conviviendo una brutal censura contra artistas que nos posicionamos a favor del pueblo palestino abiertamente, no solamente después del 7 de octubre y de la intensificación del genocidio contra el pueblo palestino, sino que veníamos ya haciendo trabajo en relación a, precisamente desde una perspectiva anticolonial, es un deber político hablar de la situación del pueblo palestino, ¿no? Pero de pronto yo venía trabajando estos últimos años en Alemania con museos como el Ludwig Museum, como el Bundeskunsthalle en Colonia y distintas grandes instituciones que de pronto les pareció interesante hablar de descolonización, ¿no? Y antes del 7 de octubre, como se dio, por ejemplo, en el contexto de la Documenta, ya empezaron a ver estas situaciones de expulsión, censura y todo tipo de, digamos, maltrato también a los artistas, pero a la vez los museos alemanes y los museos europeos han continuado manteniendo las exposiciones sobre decolonialidad, ¿no? Entonces, ahí creo que es la clave de entender la grave situación en la que está ahorita las epistemologías decoloniales en esta maquinaria de apropiación de su sentido y su despolitización, porque como digo, insisto, esas epistemologías han sido, Fanon escribió desde una perspectiva revolucionaria. Fanon era una persona que ahorita estaría apoyando la lucha armada en el contexto palestino, no estaría debatiendo en relación a cuestiones abstractas de lo que es decolonial o no es, ¿no? Y por ende la descolonización, como se dice, no es una metáfora, sino es un proceso revolucionario, ¿no? Si bien mucho del trabajo que nosotros hacemos en los museos son herramientas que pueden servir para levantar ese tipo de perspectivas, pero yo sí creo y reclamo esa clara intencionalidad política, ¿no? De cuando usamos esas herramientas, tener esa conciencia de que tenemos un horizonte de descolonizar, no una programación, no una exhibición, sino la estructura colonial, capitalista, imperialista en la que vivimos. Por ejemplo, a mí me parece indignante que en el contexto decolonial convivan discursos proimperialistas que están a favor de las sanciones y los bloqueos contra Venezuela y que repiten el mismo discurso de la derecha y la extrema derecha que en Venezuela y en Cuba hay una dictadura, con el debate decolonial. Muchas figuras intelectuales, autoridades de lo decolonial, defienden eso mismo. Ahí hay un problema gravísimo de que no se está hablando de que esa epistemología sería por lo menos para debatir cuál es la realidad que hay en Cuba y no vaya a ser que esas sanciones y esos bloqueos sean también un mecanismo colonial de continuar violentando al pueblo, a un pueblo del sur global y sobre todo las clases trabajadoras racializadas. Y ahí creo que es muy importante entender que un proceso de descolonización, o sea, un museo no se puede descolonizar de forma aislada. No podemos estar viviendo en un contexto donde Vox está en el Parlamento y creemos que la democracia es debatir con la extrema derecha que está pidiendo el genocidio y el asesinato contra distintos pueblos, ¿no? Mientras en el museo queremos una ficción de que estamos cambiando las cosas, porque nos estamos autoengañando. Como digo, son semillas que pueden servir para pensar estas cosas. Hay que continuar haciendo todo el arte, todas las exposiciones, todo lo que se pueda. Pero me preocupa que no haya un horizonte político claro en relación a lo que se está haciendo. Por otro lado, ahora se están dando estos procesos de restitución, ¿no? Que
que si bien obviamente son necesarios, ojalá la nueva crónica y buen gobierno de Huamampoma Ayala deje de estar en la Biblioteca Real de Copenhague y vuelva a Perú, a Bolivia, para que tenga el sentido político para el que se hizo, porque cuando esas piezas están, como por ejemplo la nueva crónica de Huamampoma, están en Copenhague, se le impone también un sentido político. Pero también creo que eso está pasando a la vez de un nuevo saqueo cultural a través del arte contemporáneo. Si bien nosotros nos alegramos cuando nos compran una pieza porque tenemos que pagar el alquiler, ¿no? Nuestro trabajo otra vez está en el museo que lleva el nombre de una reina que es parte de la dinastía que asesinó a Tupac Amaru. Y otra vez les pertenece. Y cuando yo no estuve de acuerdo con que el museo decidiera que la monarquía española, junto con las esposas de la OTAN, se pudiesen tomar una fotografía al frente del Guernica, y mandé una carta al Reina Sofía pidiendo que retirara mi trabajo una exposición, me dijeron no se puede porque nos pertenece, porque lo hemos comprado. Y no había ni siquiera posibilidad de debate alguno a nivel político de una cuestión que también se amplía a cómo van a imponer otra vez narrativas sobre los trabajos que posiblemente tengan una intención anticolonial, revolucionaria, antiimperialista o demás. Así como se le impone a Huamampoma, así como se le impone a Picasso, que era republicano, antimonárquico, y se toman la foto con la reina Leticia al medio, ¿no? Lo mismo va a pasar con los trabajos anticoloniales que han sido hechos con otra intención, ¿no? Y creo que yo participé en una cosa pequeña en la Bienal de Venecia, por lo cual estuve como artista también cerca al trabajo que estaba haciendo ANGA, Art Not Genocide Alliance. Es una plataforma de trabajadores de la cultura y artistas en contra del genocidio y mediante la cual se pedía que se cierre el pabellón de Israel, ¿no? Creo que no hace falta que explique por qué había que... Y realmente a mí me ha parecido brutal que la defensa de mantener ese pabellón abierto, y que ha seguido abierto, la artista hizo como un paripé de que lo iba a cerrar, pero estaba todo prendido. No sé, la semana pasada, de hecho, sacó su libro del pabellón con el logo de la Bienal de Venecia, o sea, seguía ahí todo. Y que el curador Adriano Pedrosa haya decidido, por ejemplo, no apoyar ese pedido, y que muchos de los artistas, o sea, es una bienal que se ha caracterizado por ser decolonial, ¿no? Muchos de los curadores y artistas lamentablemente no han apoyado el pedido de ANGA, ¿no? Que incluso los días de la inauguración se hizo una manifestación y demás, ¿no? Entonces ahí vemos ya de una manera demasiado explícita esta contradicción entre las representaciones decoloniales que no dan el paso, ¿no?, a pensar que en un contexto de urgencia como el que se está viviendo ahorita, y lo mayor, ese genocidio contra el pueblo palestino, o sea, a mí me parece increíble que no sea una prioridad política para todos en este momento, ¿no? Después hay muchas otras cosas también. Yo vengo de Perú, en Perú la situación está bien complicada. Pero creo que precisamente tomar como una prioridad lo que está pasando contra el pueblo palestino tiene que ver con construir una posibilidad de una realidad mejor para todos, ¿no? Y bueno, para terminar, voy a mostrar un poquito de arte. Estos son unos dibujitos muy chiquitos. De hecho, este es el Ludwig Museum, que es uno de los museos que... Lo que hizo, ellos no me censuraron, me castigaron no comprándome una obra que me iban a comprar, porque vino un grupo a acusarme de antisemitismo y no sé cuántos, y si la curadora se dio el trabajo de hacer toda una revisión de mi trabajo desde hace no sé cuántos años y me sacó no sé cuánto antisemitismo. Yo les pedí, por favor, yo quiero ir a un proceso judicial, porque lo que me estás acusando es súper grave. No, o sea, ¿por qué me vas a castigar sin... ¿no? Un proceso judicial? Pero la exposición, que se llamaba Decolonial no sé qué, se quedó abierta. Mi trabajo se quedó en la exposición, ¿no? Pero cuando ya el proceso de la compra se estaba concretando, ¿no? El museo me dijo no, porque ha venido este grupo, entonces ya hemos decidido no comprarte, ¿no? Después de varios meses, pues Y a raíz de eso es que decidí hacer esta serie de pinturas que se llama Museos Descolonizados, que plantean esto, ¿no? Son pinturas muy pequeñitas así, que plantea que un proceso de descolonización es un proceso revolucionario, y además es un proceso que solamente se puede dar en un contexto de que
toda la sociedad se descolonice y que abolamos el sistema y la estructura colonial capitalista, ¿no? Entonces, por ejemplo, este es la Guggenheim, que ha sido un agente gentrificador, ¿no? Y en un contexto revolucionario podría ser el Comité Popular para la Vivienda. Hay museos que creo que se podrían simbólicamente quemar para hacer nuevas imágenes históricas como el MoMA, o el Museo de Arte Contemporáneo de Tel Aviv, que podría pasar luego de la liberación del territorio a llamarse Museo Ghassan Kanafani en honor al líder del Frente de Liberación Palestina, o el Museo Ludwig, que sea una prisión para aquellos implicados en el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Este museo en Berlín, no me acuerdo cómo se llama. Sí, que de hecho también yo encuentro muy problemático que estén haciendo muchísima programación de colonial antiimperialista y no encuentras la palabra Palestina en nada de su programación. Entonces, ¿cuál es el rol político que está teniendo ese museo en un contexto de genocidio, en un contexto como Alemania, donde la industria armamentística, con empresas como Rheinmetall, Krupp y demás, están empujando políticamente a que se apoye el genocidio contra el pueblo palestino? Y este es el Bundeskunsthalle, que tuve también una situación muy fuerte en donde pusieron una cartela al lado de mi trabajo, me invitaron a exponer mi trabajo y pusieron una cartela al lado de mi trabajo sin avisarme, acusando a mi trabajo de ser antisemita para no censurar. Y esa es una práctica que están haciendo muchísimos museos. Yo me enteré luego por una nota de prensa. Ese es el Museo de la Independencia de Israel, que podría ser también territorio liberado. Y después hice esta pequeña maqueta, que es una maqueta y una casa de muñecas también, como para poder pensar, ¿no?, cómo se podría cambiar y demás. Y acá quería, y ya para terminar, ¿no? Hay, como digo, en 15 minutos es muy difícil explicar todas estas cuestiones, pero insisto en que es muy preocupante la cooptación de las epistemologías decoloniales que tienen que servir en ese momento principalmente para denunciar el genocidio contra el pueblo palestino, ¿no? Pero después hay otra cuestión muy importante, ¿no? Hay mucho temor por parte de los artistas a posicionarse porque hay un castigo muy fuerte. ¿Y el castigo cuál es? Que no vas a trabajar, ¿no? Entonces nosotros sabemos ahorita en contexto de crisis del capitalismo lo que significa no trabajar, ¿no? Y creo que los artistas, si bien somos una figura bastante privilegiada a nivel laboral, de igual manera, como en una multiplicidad de trabajos, ¿no?, artistas, curadores y demás, no tenemos seguridad laboral porque no tenemos derechos laborales, porque el neoliberalismo ha hecho que nos encontremos en esa situación, ¿no? Entonces, a veces cuando tenemos este debate, se tiende a pensar, oh, bueno, ya, desde Artistas por Europa hagamos un grupo para tener que el museo firme una cosa y tal. Eso está bien, hay que hacerlo. O mejor hagamos espacios independientes. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque esos grandes museos se sostienen con el dinero público que también viene de tus impuestos, ¿no? Entonces, aparte de que ya están saqueando, cogiendo los impuestos, tú aparte te vas a tener que quemar la vida para levantar fondos de tus amigas para poder abrir un espacio independiente que no tenga este tipo de funcionamiento. Y creo que ahí es crucial pensar en la necesidad de disputar los recursos públicos, ¿no?, pero desde una perspectiva muchísimo más amplia, ¿no?, para pensar cómo se va a construir el contexto de la cultura, que posiblemente no tenga que ser un museo como lo conocemos, ¿no? Y creo que es imprescindible pensar también que esa disputa por esos recursos públicos de forma, digamos, más seria, ¿no?, más profunda, no ciertas reformas, tiene que darse en un contexto de luchas mucho más amplias, ¿no? Eso tampoco se va a poder dar de manera aislada. Y bueno, creo que se me ha acabado el tiempo, con eso termino y espero que algunos de los puntos que he planteado sean útiles para pensar algunas cosas. Bueno, muchas gracias, Daniela, por tan excelente y urgente presentación e intervención.